Buen día, hermanos. Reciban un fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de parte de la Iglesia Berit. La meditación de este día está basada en el libro de Miqueas, capítulo 5, del versículo 3 hasta el versículo 5 en su primera parte, y se titula El Mesías de la profecía de Miqueas. El profeta Miqueas hizo su profecía acerca de Samaria y Jerusalén. Después de proclamar el mensaje del juicio de Dios en los primeros capítulos, en el capítulo 4 y 5, Miqueas nos habla de quién es Dios en profetizar luz y esperanza y dar consuelo a su pueblo. Miqueas pertenecía a la tribu de Judá, fue contemporáneo del profeta Isaías y también de los profetas menores Oseas y Amós. Profetizó en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, durante la última parte del siglo VIII. Su profecía del juicio de Dios por el pecado del pueblo. Miqueas afirmó el pensamiento: ¿quién como tú? Es decir, ¿quién como nuestro Dios? A lo largo de todo su libro. En el capítulo 5 del libro de Miqueas, en su versículo 2, nos dice que Dios va a levantar en Israel un Señor y saldrá del pequeño pueblo de Belén de Judea. Vendrá del linaje de David y ocuparía su trono. En la segunda parte de este versículo nos habló de que sus salidas o su presencia son desde el principio de los días de la eternidad, y podemos entender que la eternidad se extiende desde el más remoto pasado y se prolonga hasta el más remoto futuro. En el primer versículo de nuestro pasaje, en el versículo 3, dice: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. El profeta Miqueas nos dice que por el juicio de Dios, el pueblo de Israel pasará por un periodo de tribulación. Durante este tiempo, Dios va a estar alejado de su pueblo. A los israelitas les sobrevendrían padecimientos, serán asediados, conquistados por pueblos extranjeros, humillados sus reyes y jueces, son juzgados, heridos y exiliados. Todo esto por causa de sus pecados. Y después nos dice: hasta que llegue el tiempo de la venida del Mesías, un nacimiento en el tiempo y el momento adecuado, en cumplimiento de su profecía, que tuvieron que pasar más de 700 años. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5, nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo. Él dejó la gloria del cielo por amor a nosotros. Podemos reconocer que Jesús nació como un ser humano, de mujer, con todas nuestras pasiones y debilidades. Él permaneció completamente hombre y completamente Dios. Él es nuestro Señor y Redentor por la gracia de nuestro Dios. En el versículo 4 nos dice: Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Miqueas nos dice que después del tiempo de prueba y tribulación en el exilio, regresarán a su tierra, y el Señor, nacido en Belén, cuidará de su pueblo como un pastor cuida de su rebaño. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 14 al 16, el Señor Jesús nos dice: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Habrá un rebaño y un pastor. El Señor Jesús, en este pasaje, nos llama a seguirle.
para ser parte de su rebaño. Reconozcamos su voz. Sabemos que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él nos cuida de todo mal y nos llevará a buenos pastos, donde estaremos seguros. Debemos confiar, hermanos, que en los momentos de prueba, de problemas o enfermedad, Él va a estar a nuestro lado para confortarnos. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 17 al 19, también dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria de su herencia en los santos, y cuál la supremente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hermanos, esta invitación que nos hace el Señor Jesús es ratificada por el apóstol Pablo en este llamamiento que nos hace para que creamos en Él y lo sigamos. Hermanos, creamos que la grandeza de su poder alumbre nuestro entendimiento y nos guíe en cada uno de nuestros pasos en nuestra vida. En la primera parte del versículo 5 nos dice: y este será nuestra paz. La paz, hermanos, shalom, es más que la ausencia de guerra, incluye la tranquilidad que acompaña el saber quién eres y de dónde vienes. Es el tipo de prosperidad que acompaña a todos nosotros. Y ya no solo que viviremos con desasosiego de necesidades o preocupaciones cotidianas, ni tampoco el deseo de la acumulación de bienes materiales, sino un espíritu agradecido. Se trata, hermanos, de la seguridad que viene con tener fe en que Dios nos ama, Dios te ama y proveerá todas nuestras necesidades. El Señor de Belén traerá paz, esa paz de Dios a nuestros corazones, porque Él es paz. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 2, versículos del 12 al 15, nos dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios con el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hermanos, a pesar de que el pueblo de Israel estuvo lejos de Dios, nosotros también hemos estado lejos por nuestras faltas, pecados y malas acciones, sin Dios y sin esperanza. Cristo Jesús vino a este mundo a nacer en un humilde pesebre en la aldea de Belén. Vivió con nosotros, revelándonos el amor de Dios, y en su muerte, con su sangre preciosa, hizo posible nuestra redención, la abolición de nuestros pecados por la gracia de Dios. Hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.